El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para aprobar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados brevemente. Hay un planteamiento muy interesante en la palabra de Dios que hoy se nos presenta. Uno de los elementos donde a veces se nos olvida es que, y lo compartía yo hace rato en una misa que celebraba a los postulantes, les decía, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, no me acuerdo en qué número, pero por ahí dice, que Dios en un acto de benevolencia quiso crearnos para participarnos de la vida bienaventurada, que es Él. O sea, Él es la fuente de todo. Él es Dios. Ahí Dios no es amoroso, Dios no es bueno, Dios es el amor, Dios es la bondad. Entonces, en un acto de amor, en un acto de bondad, en un acto de querer, de puro querer, quiso participarnos. Y yo les decía, quiso incluirnos. Fuimos creados para ser incluidos en esa visión beatífica, en esa vida bienaventurada que nosotros le conocemos o le nombramos como santidad, vida eterna, paraíso, cielo o como quieran llamarle. Pero es un acto libre de Dios y nos invita libremente a que nosotros digamos, sí quiero. O sea, es un acto de mi voluntad, donde yo acepto participar, ser incluido en el proyecto de vida bienaventurada de Dios. En el Antiguo Testamento, esta participación, esta invitación que Dios nos hace, la tenemos en diferentes momentos. Le vamos a llamar alianza. La alianza es un pacto donde yo te invito, como las alianzas o los pactos, contratos que se hacen hoy en día, ¿no? Se hace un lazo, se hace un pacto donde nos incluimos los dos, cada uno va a poner su parte. O los tratados famosos, por ejemplo, de libre comercio, ¿no? En donde cada uno pone su parte libre y voluntariamente para que sea válido. Entonces, las alianzas que se ven en diferentes momentos en el Antiguo Testamento van a haber señales externas. Por ejemplo, una de ellas muy clásica que conocemos, el arco iris. Un pacto donde Dios promete no volver a inundar la tierra. Otro acto de alianza o de pacto es cuando Dios le pide al pueblo judío una señal externa, especialmente al varón, de participación, de haber aceptado ser incluido en el proyecto de Dios, ser incluido como pueblo de Dios. Y este pacto, o esta alianza, o este sello, esta señal, era la circuncisión en los varones. En los niños varones, a los 8 días de nacidos, se les llevaba a ser circuncidados. ¿Esto qué implicaba? Pues casi nada, una obediencia. O sea, respetar. Si tú quieres ser parte de, si tú quieres ser incluido en, pues tienes que respetar, tienes que obedecer. Entonces, de alguna manera, puedo tener yo la señal externa, el arco iris, puedo tener la señal externa, la circuncisión, pero no obedecer. Entonces, no eras incluido, tú te excluías, tú libremente decías, si no lo decías con tus palabras, lo decimos con nuestros actos.
soy excluido. A esta exclusión le llamamos pecado. A este estar aparte le llamamos pecado. Y es cuando yo libremente participo de algo que rompe esta inclusión, esta participación, esta invitación que Dios me hace. En el personaje que hemos meditado durante la semana y la semana pasada es Abraham. Y Abraham va a ser un personaje muy interesante porque él va a aceptar. Acuérdense, yo les compartí en otros momentos cuál es la primera parte de una oración. La primera parte de la oración es que Dios está hablando. Dios habla primero. Dios es el primero que habla, no nosotros. Dios habla. ¿Y cuándo habla? Cuando nos ha creado. Él nos ha creado y Él está hablando. Nos llamó para, lo que les decía, participar de la vida bienaventurada. Primer elemento. Segundo momento de la oración, escuchamos. Abraham escuchó a Dios que le habló. Tercer elemento, obedecemos. Que es cuando Abraham obedece. Dios le dice, Dios habló, Abraham escuchó y obedeció. Salió de su casa, dejó todo para obedecer a Dios. Entonces, toda alianza implica obediencia. Abraham obedeció, confió en Dios y lo confió a tal grado de que ya era un hombre grande cuando dejó todo y Dios le va a dar una señal externa de esa pertenencia. ¿Cuál era esa señal externa? Pues nada más ni nada menos que la tierra prometida y los hijos, la descendencia. Sabemos por lo que meditamos el día de ayer que Sarai pues, quiso ayudar a Abraham y entonces sabía de la promesa pero no había hijos, entonces Sarai, la esposa que después se va a convertir en Sara, oímos cómo se le cambia el nombre, pero le ofrece a su esclava Agar a Abraham para que pueda tener una descendencia. Abraham rompió la obediencia, porque se le dijo que iba a nacer de Sara, no de Agar. Pero pues se le hizo fácil, y aunque luego, bien simpático, porque cuando queda embarazada Agar, la esclava, Agar empieza a ver con indiferencia o menosprecio a Sara, y Sara le reclama a Abraham, le dice, es culpa tuya. Oye, espérate, pues haz lo que quieras con tu criada, yo a mí no me metas en broncas. Ya Sara maltrata a Agar, sale huyendo, ella tiene un encuentro con Dios y le dice, regresa, sométete a tu ama, que voy a hacer la promesa que le hice a Abraham. Aunque era para Sara, Dios no quita un don, Dios no quita una promesa, se la cumplió también a Agar. Y de ahí van a nacer estos personajes de la historia que llamamos árabes, vienen de Agar, los agareños, que después con Mahoma van a formar los musulmanes. Y si ustedes se acuerdan las características de Ismael, va a ser muy interesante, cuando le dijo Dios, mira, estás encinta y darás a luz un hijo, quien llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en tu aflicción, será como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él. Y vean las características, con todo respeto, del pueblo musulmán, árabe, que está siempre en conflicto con los judíos. Y bueno, es toda una historia eso. Pero aquí lo interesante es que Abraham desobedeció, o sea, se excluyó de alguna manera. Pero Dios no se queda con eso. Hoy, en el texto de la primera lectura, Dios vuelve a incluir a Abraham, a pesar de sus miserias, a pesar de que no supo escuchar, lo vuelve a incluir y le dice, cuando Abraham tenía 99 años, ¿qué edad tenía cuando Ismael nació? Creo que tenía 75 u 85 años. O sea, 86 años. Tenía 86 años. O sea, cuando Isaac nace, aproximadamente va a tener como 14, 15 años Ismael, cuando nace Isaac. Bueno, en el texto de hoy vemos cómo Abraham, teniendo ya 99 años, se le apareció el Señor y le dice, yo
te voy a dar un hijo. Y Abraham como que, bueno, mira, me conformo, hasta se rió, ¿cómo me van a hacer a mí, uno de 99 años, un hijo? Me conformo con que a Ismael me lo protejas, ¿no? Ismael es otro rollo. Ismael va a ser también una gran nación de ahí, pero vas a tener un hijo de Sara. Por eso Saraí ya no se va a llamar Saraí, se va a llamar Sara. Entonces es interesante cómo Dios siempre es un Dios de inclusión, de renovar el pacto, de renovar la alianza, de no quedarnos fuera. Cada vez que pecamos nosotros rompemos esa alianza, pero Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a incluir. Por eso tiene el sacramento de la confesión, por eso tiene la misericordia, para que todos aquellos que han pecado, y esto va para nosotros como iglesia, la iglesia no rechaza a los homosexuales, la iglesia no rechaza, por ejemplo, las madres solteras, ahora que me le están echando duro y tupido a un obispo de Jalapa, porque hizo una expresión diciendo que hay una epidemia de madres solteras, como que pues, los periodistas les gusta sacar del contexto las palabras para meter cizaña y meter quién sabe qué tanta estupidez. Lo único que él decía es que simplemente hay mucha madre soltera, pero no porque sea una enfermedad de las madres solteras, sino de una sociedad que no está cumpliendo. Las mujeres no están cumpliendo, los hombres no están cumpliendo, pues obviamente hay consecuencias. Pero bueno, en ese ámbito es así como se mueven las cosas. Entonces, nuestra iglesia no es excluyente, es incluyente. Rechaza el pecado, rechaza las acciones que están mal, mas no al pecador. Al pecador siempre lo quiere incluir, siempre quiere estar renovando para que no se pierda. Y lo vemos muy claramente en el Evangelio. Hay que verlo en el contexto que se nos presenta. En el Evangelio, Jesús está en la montaña y dice que bajó y una multitud con él. Quédense bien grabado esta escena. Jesús va bajando y una multitud baja con él. El siguiente escena es un leproso. Pareciera muy fácil, pero hay que entender un poquito el contexto religioso, jurídico. Todo leproso era considerado un pecador, o sea, alguien que había sido excluido de la sociedad judía porque su pecado era tan grave que Dios lo estaba maldiciendo. Así se entendía. La enfermedad se entendía como un castigo de Dios. ¿Y qué castigo tan grande sería, o qué pecado tan grande sería, que necesitaba un castigo ejemplar que todo el mundo lo viera? Y por eso la lepra es una enfermedad de la piel que se cae, se deforma. Entonces el pueblo judío había una legislación contra los leprosos. ¿Cuál era? Un leproso tenía que ser expulsado, no podía estar en la comunidad, era excluido. Segundo, si un leproso se acercaba a un sano, el sano tenía derecho y la obligación de apedrearlo para que no lo tocara, porque era impuro. Entonces, pues estaba medio... Entonces, vean el cuadro de Jesús con una multitud bajando. Entonces, este hombre leproso se arriesga. Es un acto de su voluntad, de su libertad. Se arriesga a acercarse a Jesús con toda la multitud, con la posibilidad de que lo apedrearan y lo mataran. Y ni siquiera la certeza de que Jesús lo fuera a sanar. O sea, no va con la certeza, va con la confianza, pero le pregunta a Jesús, si tú quieres, puedes, Señor, si tú quieres puedes curar. O sea, puedes incluirme. Si tú quieres puedes hacer algo para que yo ya no sea excluido de la sociedad, ya no sea visto como un bicho raro. Le preguntó. Y el Señor le dijo, si quiero, queda sano. Entonces es el acto más hermoso de misericordia ante el pecador desgraciado, ante el marginado, ante la prostituta, ante el homosexual, ante todos aquellos que muchas veces como sociedad y peor como iglesia a veces marginamos. Y aquí incluíamos a todos aquellos que nos han dañado,
incluyamos a aquellos que nos han lastimado, incluyamos a aquellos que nos han traicionado, que han herido a nuestros hijos, a nuestra familia, aquellos que nos han metido cizaña, que nos han metido problema. Hay que incluirlos, no rechazarlos. Y esto es bien difícil. Es bien difícil. Por eso mi Señor, cuando lo sana, le dice algo muy interesante. No se lo digas a nadie, pero ve y preséntate al sacerdote. Ante los sacerdotes le dice, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación, para que seas incluido, aceptado. Ya no tienes eso, se te limpia el pecado. O sea, el Señor lo que quiere es la inclusión. Claro, pues así, si lo vemos desde ese punto de vista, constantemente nosotros nos excluimos cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, cada vez que no obedecemos. Somos esos hombres, esas mujeres que nos excluimos. Y a veces Satanás se encarga de remarcarnos en la cara: ¿cómo te atreves a venir? ¿Cómo te atreves a confesarte? ¿Cómo te atreves a comulgar? ¿Cómo te atreves a esto? Eres un... No. Dios te incluye. Dios te llama. Dios sale a tu encuentro. A veces nosotros tenemos que vencernos. Tenemos que salir de ese encerramiento, de esa situación de lepra que no se ve, pero que nosotros la cargamos y sabemos. Y como que no nos atrevemos, no somos capaces de vencernos y decir, y salir al confesionario y decir: me arrepiento, he cometido esta falta, he cometido esto. El leproso no tenía que decirlo nada, se le veía todo. De acuerdo a la legislación judía, había cometido un pecado muy grave. Nosotros no se nos ve en el cuerpo, pero se ve en el alma, y es necesario que lo saquemos. Por eso la necesidad de la confesión, para que el sacerdote, a nombre de Dios, diga: sí quiero, queda sano, y te absuelva de los pecados. Pero también para que la iglesia, por eso ir al sacerdote, y sea incluyente. Muchos de los sacerdotes, de las religiosas, de la iglesia formada por todos los laicos, somos tan excluyentes. Allí, ya te fijaste, empezamos a juzgar, empezamos a ver las miserias de los demás, empezamos a ver que el padrecito a lo mejor está haciendo algo malo, que la monjita, que el laico, que el director, que el del catecismo, que el de aquel, que el de aquella, la que viene a misa y mira que viene como vestida. Luego, es nuestra cultura del juicio, nuestra cultura de señalar al que está mal. Jesús no rechazó a ningún pecador y nosotros lo hacemos. Nosotros nos volvemos jueces y verdugos. Nos volvemos jueces y verdugos de todos y hasta de nosotros mismos. Nadie puede ver el corazón, nadie puede ver la intención. Tú no sabes si esa persona que tú estás viendo que está cometiendo un pecado, está luchando, está tratando. A lo mejor cayó, sí, y de por sí está caído y tú todavía le pones el pie en el pescuezo y se lo aplastas. No, nuestra fe, nuestra iglesia, con todas las miserias que tenemos dentro, que son muchas, tiene que ser una iglesia incluyente, de misericordia, de perdón. Tenemos que empezar también con nosotros mismos, reconociendo pues esas miserias, esa lepra, y aceptando la inclusión que hace Dios a través del sacerdote con el sacramento, para que también nosotros seamos misericordiosos e incluyentes. A veces no nos corresponde decir, pero sí podemos no juzgar y sí podemos orar por esas personas que a lo mejor estamos viendo que están mal. Pidámosle a Dios. El Señor nos dice: sí quiero sanarte, sí quiero liberarte. La pregunta es: ¿tú te excluyes o te sientes incluido en tu iglesia? Y no me refiero en tu iglesia particular o en tu parroquia, en tu iglesia católica. ¿Te sientes incluido en tu parroquia? ¿Te sientes incluido en el grupo a que participas? ¿Te sientes incluido en tu familia?
empezando por ahí. Y segundo, ¿tú incluyes a los demás o eres elitista y selectivo? Tipo el Chavo del Ocho. No te juntes con esta chusma, no te vayas a contaminar con estos nacos. Jesús, en un acto de amor increíble, se hace o toma en sí la impureza, toma en sí el pecado. El padre Rayito leía algo del Papa en la misa, en el programa, y pareciera como que si decía que Jesús se hizo impuro. Jesús no puede hacerse impuro, porque Él es la pureza. Pero sí toma las consecuencias de la impureza, o sea, del pecado en su carne. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El sufrimiento, el dolor y la muerte. Entonces Jesús en su cuerpo humano asume toda la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra miseria, lo asumen en su cuerpo, por eso sufre, por eso padece, por eso muere. En su interior no pasa nada, Él sigue siendo puro, Él es la pureza, pero tiene la lepra de todos nosotros, o sea, toda la consecuencia de haber roto esa alianza. Cada vez que rompemos esa alianza, esa herida que yo le ocasiono a mi Señor en ese cuerpo humano, en ese cuerpo que sufrió, que sangró, que se llagó, y entonces Jesús va a purificarse, Él se hace leproso por nosotros. Imagínate que cada pecado que hiciéramos se volviera una llaga en nuestro cuerpo. No, hombre, no tendríamos un lugar sano, no tendríamos una parte limpia. Y según la narración de Isaías, nos dice que tenía aspecto no humano, peor que un gusano. No era agradable a la vista. El siervo doliente de Yahvé, que se refería precisamente a nuestro Señor Jesucristo. No era agradable. Pero Él quiere hacerse ese sufrimiento en un acto de voluntad, de libertad, para nosotros incluirnos. Toma el sufrimiento y nos libera de ese sentido, más bien de ese sinsentido, de esa no dirección del sufrimiento y del dolor, y nos enseña que todo dolor y sufrimiento, a veces ocasionado por mis miserias o a veces por las miserias de otros, tienen ya un sentido, tienen una dirección. Cuando entiendo que puedo ofrecerlo para la salvación de las almas que Dios me ha encomendado, aunque a veces sea doloroso, seamos incluyentes. Nuestra iglesia es una iglesia de misericordia, de perdón y de amor. Empecemos con nosotros mismos para que podamos hacerlo con los demás. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.